Bienvenidos a Yo Digo, este ciclo de entrevistas del periódico TV, el periódico Radio. Hoy con una visita especial porque nos visita Viviana Rodríguez, presidenta de la Asociación de Diabéticos Unidos, aquí de San Francisco, en un mes especial, ¿no? de esta enfermedad, en un mes de concientización, con campañas y demás. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy amable por la invitación. Bien, bueno, mes de noviembre, un mes especial para concientizar sobre la diabetes, ¿no? ¿En qué están trabajando en Diabéticos Unidos? Bueno, el cronograma es largo. Es largo. Nos esmeramos con esto de volver a la presencialidad y salimos con todo. Bien, nosotros tenemos una semana muy agitada. Este martes próximo nos invitaron a hablar de diabetes en el Colegio Normal a los cuartos años. Y como nos gusta mucho hablar de diabetes, allá vamos, 7:30 de la mañana, muy tempranito, arrancamos el martes hablando de diabetes. ¿En los colegios es algo inusual o ya lo venían haciendo? Nosotros lo solemos hacer a través de estas invitaciones que nos hacen los colegios y en situaciones especiales donde hay un colegio, donde hay un niño que recibe el diagnóstico de la diabetes y vamos a capacitar a los docentes, a instruirlos cuáles son los cuidados y las precauciones y cómo reaccionar ante una posible descompensación. Bueno, eso también lo hacemos desde la asociación hace muchísimos años. Bien, mencionabas recién un niño con el diagnóstico, ¿no? Bueno, cuestión personal, has tenido ese tema, ¿no? Así empezaste, un hijo con el diagnóstico de diabetes. ¿Cómo fue? Recordame eso. Bueno, fue hace muchísimo tiempo, en mayo del 2000. Mi hijo se descompensó en una noche. Se deshidrató gravemente en una noche a las 6 de la mañana. Él usaba pañales para dormir, ya había dejado los pañales y únicamente los usaba para dormir. Estábamos pasando por una situación muy delicada como familia. Había fallecido 15 días antes mi suegra y la hermana en un accidente terrible, en un incendio. Estábamos viviendo una situación de duelo muy triste. Entonces, lo que ahora sé que son los síntomas de la diabetes, para mí pasaron totalmente desapercibidos. Claro. O los confundí con la tristeza del duelo, ¿no?, que estábamos viviendo. A las 6 de la mañana yo le cambio los pañales a mi hijo y de una forma rutinaria y me doy cuenta que había orinado muchísimo, el pañal había rebasado el caudal de orina, colchón, piso, y cuando le saco toda la ropita porque decidí ducharlo, me encuentro con que él estaba gravemente deshidratado. Tuve la suerte que yo vivía en la ciudad de Sastre, que es un lugar muy chiquitito, imagínate, 22 años atrás, sí. 23 años atrás casi, era muy chiquitito. Y bueno, con la suerte que un amigo pediatra que trabajaba en Rosario estaba de visita. Entonces ahora lo desperté, le conté que mi hijo estaba muy mal, que no sabía qué estaba pasando porque necesitaba con urgencia que lo viera. Me recibió a esa hora y él quedó choqueado porque conocía a mi bebé y me decía, no puede ser, ¿qué pasó en estos días? Yo digo, no entiendo, yo tampoco entendía y bueno, se llamó al bioquímico, hicimos unos análisis de rutina urgentes, ya sabiendo que había que derivarlo urgente, tanto acá a San Francisco, él me decía, hay que llevarlo a Rafaela, Santa Fe, es algo grave, no sabemos todavía qué. Claro. Cuando llegó el resultado del laboratorio, que me llamó el bioquímico y me dijo que su glucemia era de 240, yo no entendía, no sabía por aquel entonces que la diabetes podía afectar a un niño tan chiquitito. Yo tenía un familiar muy cercano, muy querido, en esa misma época, con todas las complicaciones habidas y por haber de la diabetes mal controlada, ¿no? Tenía un familiar muy, muy querido, amputado, casi ciego y en diálisis. Entonces, saber el diagnóstico de que mi hijo tenía diabetes y que podía llegar a eso, si yo no me capacitaba, me entrenaba y aprendía a hacerle frente a la diabetes, ese fue el motor para
estudiar. Sí, me imagino que es una bomba que estalla, ¿no? Sobre todo porque era una criatura de 3 años. Vos sabés que las familias describen de esa manera. Ajá. Una de las mamás dijo, es como si una bomba atómica cayera en la familia, porque el diagnóstico choquea. Y uno trata de empezar a asimilar, y como hay, desgraciadamente, muchos mitos hay, y esta realidad que todos conocen, mal que mal, a alguien que no llevó un buen control de la diabetes y que está sufriendo las consecuencias, ¿no? Que hoy por hoy sabemos que haciendo un buen control, educándose, capacitándose, teniendo acceso a los insumos y administrándolos correctamente, se puede tener una vida plena con diabetes sin padecerla, ¿no? Sin padecer las complicaciones crónicas. ¿Y cómo se le explica a un niño que tiene esta enfermedad? Increíblemente los niños los aceptan antes que los adultos, antes que los padres muchas veces. Por eso es fantástico tener lo que tenemos ahora, ¿no? Esta red de contención. Tenemos un grupo de padres con hijos con diabetes, un grupo de WhatsApp. Somos más de 50 familias. Y la asociación cuenta con esto que es el colchón, digo yo, que amortigua el impacto a las familias nuevas, porque nos vamos contactando, los vamos recibiendo dentro del grupo, y ahí reciben toda la contención, toda la educación diabetológica, aún los insumos que son tan costosos y tan difíciles a veces de gestionar. Tenemos todo así, servimos todo así en bandeja, y abrimos los brazos y ponemos el oído, y esto de poder decirles, te entendemos perfectamente, estuvimos ahí, estuvimos en tus mismos zapatos, pasamos por las mismas angustias, por las mismas dudas, por los mismos miedos, pero se puede. Y en este caso, ¿usted en su momento tenía dónde encontrar esa contención? No. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo empezó, a educarse para poder llevarlo? Tuve la suerte, entre comillas, que para mí es una bendición, tras el diagnóstico y venir a San Francisco y no encontrar un profesional, un médico que pudiera ayudarme con esta patología, sí o sí. En aquel entonces y aún hoy hay que trasladarse a una ciudad grande como es Santa Fe, Rosario o Córdoba. Yo tuve la posibilidad de ir a Córdoba y ser recibida en un hospital público, el Hospital Infantil de Córdoba. Tanto el infantil como el hospital de niños tienen un equipo interdisciplinario preparado y muy capacitado para recibirnos con el debut diabético. Y entonces ahí había una diabetóloga, la enfermera especialista en diabetes, la psicóloga, la nutricionista, la gastroenteróloga, todo ese grupo de contención, que en 3 días nos brindaron toda la capacitación y dejaron abierta esa posibilidad para que uno vaya primero una vez por semana, después cada 15 días, una vez al mes y después cada 3 meses. Pero en todo ese lapso era folletería, información, capacitación, entrenamiento, y entonces uno sí o sí aprende. Claro, tal cual. Cuando el móvil es un hijo y uno entiende la magnitud y el daño que puede hacer las glucemias descontroladas fuera de rango, el riesgo de vida que corren nuestros hijos, entonces sí o sí los papás tenemos que capacitarnos. Bien, y pasa, ¿es diferente con el adulto? Por ahí cuando recibe el diagnóstico o por ahí tiene los síntomas y no le da importancia y llega tarde quizás al médico. Es muy diferente los tipos de diabetes. El 90% de los niños tienen diabetes tipo 1. Tipo 1, sí. Que se caracteriza porque el páncreas deja de producir la insulina. Entonces sí o sí hay que inyectarla. Y eso asusta también quizás al principio a los papás, esto de tener que pinchar a nuestros hijos, tanto los deditos, en aquel tiempo eran 4 o 5 veces por día, más las dosis de insulina, que también son múltiples dosis. No es que te levantás, lo pinchás en el dedito, le pones una dosis de insulina y con eso va a andar todo el día. Implica mucho trabajo.
aprender mucho de nutrición también y de leyes para poder defender los derechos de nuestros hijos. En el paciente tipo 2, generalmente el 90% de los adultos, es inverso la proporción, es diabetes tipo 2. Es una diabetes que se puede tratar con la dieta, sí o sí, el plan alimentario y medicación oral. En algunos casos pueden llegar a utilizar insulina, pero así todo el impacto es duro, evidentemente, porque hay personas que no pueden aceptar la patología y no se ponen en campaña, claro, ni para aprender y a cuidarse. ¿Y por qué se da esa negación? Por miedo, desconocimiento, miedo. Digo, está el fantasma ese de la amputación, la ceguera, pero eso no es que indefectiblemente el diagnóstico traiga aparejada la complicación. Claro. Esa complicación precisamente es por la falta de educación. Claro, se da cuando uno se deja estar. Exacto. Bien. Recién me hablaba de algunos mitos, ¿no? Que hay en torno a la enfermedad. ¿Cuáles son los más importantes? La restricción alimentaria. Porque antes te decían diabetes, no papa, no pan, no pastas, no postres. Las 4P. Y se sabe que un paciente con diabetes debe comer lo mismo que debería comer cualquier ser humano normal, entre comillas, para estar saludable. Sería un plan alimentario normal para evitar las complicaciones, no solamente de la diabetes, sino de hipertensión, colesterol. Llevando una alimentación saludable, claro, evitamos todas esas complicaciones. Las complicaciones cardíacas se reducirían un montón, pero la industria alimentaria juega en contra. Te vende todo lo que no deberíamos. Claro. Los ultraprocesados, sí. con exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasas, y ni hablar de todos los ingredientes extras que desconocemos, ¿no? Sí, encima hay una ley de etiquetado que no funciona como tal, ¿no? Estamos esperando que funcione. Sí, tal cual. ¿Con qué se encontraron después de la pandemia? Porque me imagino que al priorizar lo que era el virus o la posibilidad de no contagiarse y de estar vacunado contra el COVID, mucha gente debe haber dicho, bueno, que esto espere, ¿no? La verdad que fue, al principio, los primeros meses, yo particularmente me asusté un montón, porque hubo una demanda excesiva de insumos, de insulina sobre todo, y yo que viví la diabetes de mi hijo en el 2001, cuando nos encontramos en un momento crítico en donde no había insulina en Argentina. Y vi que el stock que tenemos en la asociación disminuía, y por esto de la restricción del traslado, me acuerdo en ese entonces costaba un montón que los laboratorios proveyeran a las farmacias. Pasó esto y fue muy preocupante, muy angustiante, porque sabemos que sin insulina no hay vida. Claro. Después está también la restricción de atención al paciente. Los centros de salud prácticamente se cerraron a la atención al público. Muchas personas con diabetes, por temor también, con lo que se decía que eran mucho más delicado, ¿no?, contraer el COVID con diabetes, que era más riesgoso, el paciente también se encerró. Entonces, ahora estamos viendo muchas más complicaciones. Se está viendo mucho pie diabético, complicaciones que se podían haber prevenido, ¿no? Y bueno, y ahora hay que tratar de subsanar este tiempo perdido. Por eso la importancia de que el paciente regrese al control, tome otra vez las riendas de la diabetes y salir a buscar. El 50% de la población que tiene diabetes aún no está diagnosticada. Por eso es tan importante que las personas vayan a hacerse un chequeo de control a su médico, que el médico les solicite la glucemia, que se acerque a los lugares de controles donde nosotros salimos, ponemos nuestro stand y hacemos el control gratuito, que podemos darle una idea de si sus glucemias en ese momento están dentro o fuera de rango,
nosotros no hacemos diagnósticos, simplemente podemos ver, evidenciar alguna glucemia fuera de rango que puede hacer que ese paciente concurra con lo antes posible a su médico, se haga todo el control y el médico diga, sí, está fuera de rango, tenemos que empezar con tal medicación, con tal indicación, la dieta y demás afines, siempre haciendo prevención. Hay un desafío entonces para la salud pública en este sentido, el hecho de salir a buscar esta población también, ¿no? Sí. Con campañas y, bueno, puerta a puerta, si se quiere. Estamos tratando desde hace muchos años, que los gobiernos entiendan, tomen conciencia de lo que se viene. La diabetes era pandemia antes que surgiera el COVID, pero no tuvo tanta prensa claro, como el COVID. Entonces es una remada en dulce de leche de todas las ONG, precisamente para traer conciencia sobre esto. Es el momento ahora de hacer prevención, porque la progresión de los casos va en aumento. En Argentina, según las estadísticas oficiales del año pasado, ya tenemos un 12.7% de la población. En España el 14.8%. En España del 2019 al 2021 aumentó el 42% los casos. Entonces, ¿qué están esperando? Vamos a tener un grave problema económico porque los gobiernos van a tener que afrontar la cantidad de personas complicadas por la diabetes, con discapacidades por el mal control, detección tardía, mal control. Va a ser algo sumamente grave. Bien, y muy costoso para los gobiernos más adelante. Y bueno, me imagino, obviamente San Francisco no es una isla en todo esto. Se van sumando, van conociendo nuevos casos o que los casos van en aumento, de acuerdo a su experiencia, ¿no? De tantos años. Sí, la verdad que en estos 2 años hemos recibido muchas más personas. Uno es que nos empiezan a conocer. Claro, sí, tal cual. 2, es que hay algunos casos nuevos, muchos casos nuevos. Nos llegan pacientes con muchos años de diagnóstico, pero que están tomando la conciencia de que hay que cuidarse. Y el de cómo gestiono, por la falta de provisión de las obras sociales también, por ejemplo, porque brindamos un asesoramiento legal, tenemos 2 abogadas que están asesorando continuamente a los pacientes, porque la verdad que tenemos una ley muy amplia que tuve el honor de ser invitada a trabajar para reformar esta ley. En el 2013, 10 mamás del interior llevamos adelante una campaña y una reforma, logramos la reforma de la ley con esta característica que era lo que anhelábamos, era que los insumos fueran provistos con la cobertura del 100%, tanto de obras sociales como del Estado, por el alto costo que tiene. Estamos hablando de una caja de insulina que está costando entre 40.000 pesos y generalmente un paciente con diabetes tipo 1 necesita 2 cajas. Las tiras reactivas están costando 8.000, 9.000 pesos cada cajita de 50 tiras. Un paciente con diabetes tipo 1 necesita 3 por mes. Agujas, lancetas, el material es muy caro, el material descartable, como también los insumos. ¿Y cómo se comportan las obras sociales, las prepagas con esto? Bien, esa es toda otra problemática. Cuesta un montón, cuesta, y apuntamos a que cada vez sea más fácil, ¿no? Gracias a Dios, generalmente en situaciones límites hay que recurrir al recurso de amparo, todo un trámite legal, pero gracias a Dios, como está esta ley que nos sirve de base, son favorables, ¿no? Gracias a Dios se aprueba, se exige a la obra social al final que tiene que proveerlo sí o sí. Pero es una pérdida de tiempo innecesaria, ¿no? Tiempo, dinero y recursos. Tal cual. Y bueno, y ahí también está la asociación para cubrir. La gente se desespera y muchas veces trata de no meterse lo cree muy engorroso, muy largo, pero también con esta facilidad que le damos de, bueno, acá están los insumos, gestiona con tiempo para que de ahora en más ya no te falten
y seguimos levantando a otro a esa estatus, ¿no? de tener la ley funcionando. Bien. Haciéndola aplicar, que se aplique esta ley, que se haga realidad y que el paciente deje de peregrinar y de mendigar los insumos que por ley le corresponden. Recién, hace un ratito fuera de micrófono, antes de la entrevista, me comentaba que estas asociaciones están, presididas, como el caso suyo, de mamás, ¿no? Que tienen un hijo con diabetes. Sí, la mayoría son Imagino que, les causa satisfacción, ¿no? Poder estar presidiendo algo así, una asociación de este tipo, y ver los avances en la salud de un hijo. Me imagino que eso debe ser satisfactorio. Sí. Sí. Digo, tanto trabajo tiene su parte positiva, a lo mejor el desgaste mental, el cansancio que uno puede sufrir. Demanda mucho claro. tiempo, muchas horas, en realidad casi todo el día. Pero es sumamente gratificante. La devolución de los padres que contactamos en el momento del debut, uh-huh. que se unen al grupo y que permanecen en el grupo y están sumamente activos y viendo cuándo nos reunimos, es sumamente gratificante el poder ayudar, minimizar, facilitar tanto los insumos, la información. La verdad que es sumamente gratificante, igual que agotador. Bien, entiendo. Viviana, ¿todo lo que aprendió la sorprende de todos estos años? ¿La tratan de médica? La verdad que la función que nosotros debemos tener es de acompañar las indicaciones que da el médico. Nuestra función es ayudar a la persona que se vuelve a casa con los insumos, la insulina, la medicación y las indicaciones por escrito, es facilitarle a esa persona la comprensión de lo que implica la diabetes, claro. Las complicaciones, cómo se usan los insumos y hacerle más fácil al médico también el seguimiento del paciente. Bien. El que se quiera acercar a ADU, a la Asociación de Diabéticos Unidos, ¿cómo tiene que hacer? Ya vamos a dejar nuestros teléfonos. Bien. Nuestros teléfonos de contacto. Tenemos un Facebook que es Diabéticos Unidos y ahí San Francisco y ahí estamos recibiéndolos y están los grupos de WhatsApp abiertos para quien quiere ingresar, participar, aprender y encontrarse con un montón de gente dulce. Bien, el sábado 14 va a haber una... No, empezamos temprano. Empezamos el viernes. El viernes. El viernes 11. Mala mía, el viernes, perdón. El viernes 11, gracias a la Municipalidad, a la Secretaría de Salud que nos apoyan y nos acompañan, podemos dar una capacitación gratuita con una excelente profesional, especialista, una médica, especialista en diabetes, docente universitaria que viene a dar una capacitación para el personal de salud, sean médicos, uh-huh. enfermeras, estudiantes de enfermería. En la Tecnoteca va a ser de 18 a 21 horas. El sábado esta misma doctora va a dar una charla para el público en general, personas con diabetes, familias. En la Tecnoteca también va a ser de las 10 de la mañana hasta las 13 horas. El lunes vamos a estar en la Plaza Cívica. Bien. Vamos a hacer controles de glucemia. Ahí nos van a acompañar el Colegio de Nutricionistas de Córdoba, nos auspicia. Van a estar trabajando con nosotros alumnos de segundo año de la carrera de enfermería de FASTA, con su docente, que es nuestra enfermera, la licenciada Rosa Cabrera. Y vamos a estar haciendo un test que determina el riesgo que tiene cada persona de desarrollar diabetes de acá a 10 años. Así que vamos a estar con mucho trabajo y esperamos que se vayan acercando, sin miedo. Sí, va a ser una buena oportunidad para conocerlo, aquel que no lo conoce, y bueno, para hacer su chequeo en este caso, ¿no? Y el 26 vamos a estar cerrando el mes de la diabetes en Frontera, trabajando también con la Municipalidad de Frontera que nos auspicia y nos acompaña haciendo el mismo evento. Bien. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por la visita. Gracias. Hemos charlado. Gracias por la invitación, porque nos ayudan a esto que es tan importante, que es difundir. Bien, para eso estamos. Le agradezco nuevamente. Gracias. Que ande bien.